Olis. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre programación en general, y sobre todo cuando trabajamos en C, donde el manejo de la memoria es tan importante, tenemos que abordar algunos temas alrededor de la idea esta de la memoria, ¿sí? Yo acá escribí algunos de los puntos que me resultan más importantes o más relevantes alrededor de la memoria, que los vamos a ir tratando uno por uno. Bien, entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es la memoria? Que es una pregunta quizás básica, porque creo que todo el mundo habla ya de memoria, pero muchas veces se confunde, porque se habla de la memoria y muchas veces la gente habla de la memoria cuando en realidad está hablando de un disco rígido, que no es exactamente, si bien es memoria en algún punto, no es exactamente de lo que vamos a tratar aquí. La computadora tiene varios tipos de memoria, pero la más importante y la que nosotros vamos a ver es la memoria RAM, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una computadora acá, y acá tenemos la unidad central de proceso, la CPU, y tenemos memoria RAM. También hay otros tipos de memoria, por ejemplo, no sé, está la memoria caché, que por ahí está así. Después tenemos el disco rígido, que también es otro tipo de memoria. Pero lo que a nosotros nos importa más en la materia y lo que nosotros vamos a ver en general cuando trabajemos en C, vamos a ver que todo el tiempo vamos a estar utilizando la memoria RAM. Y en general, ¿qué es la memoria? Bueno, es el componente que almacena datos e instrucciones que la CPU necesita para ejecutar programas, ¿sí? O sea, nosotros acá vamos a guardar varias cosas. ¿Y qué es lo que tiene de diferente con otros tipos de memoria? Por ejemplo, con el disco rígido. Bueno, en este caso permite el acceso rápido a la información durante la ejecución, a diferencia del disco rígido, que el disco rígido en general, incluso los discos rígidos que es de estado sólido, que ya no son discos mecánicos como eran antes, son bastante más lentos que la memoria RAM. Y esta memoria se organiza en diferentes secciones para almacenar diferentes tipos de cosas. A grandes rasgos, lo que podemos decir es que en un programa en C, vamos a tener tres secciones, vamos a decir, o tipos de memoria que las vamos a dividir de esta manera. Por un lado vamos a tener el heap. Por el otro lado vamos a tener el segmento de datos, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener el stack, ¿sí? Todo esto ocurre en la RAM, pero se dividen y se manejan de diferentes maneras, ¿sí? El heap esencialmente es la memoria que se reserva dinámicamente. O sea, es una memoria dinámica. Es una memoria que en general, cuando llegue el momento, vamos a ver qué es lo que se pide con una llamada al sistema operativo en C que se llama malloc, ¿sí? Que es alocar memoria. Digamos, yo digo alocar como un anglicismo, en realidad es asignar memoria. Esta memoria normalmente se dice dinámica porque no se conoce al momento de compilar el programa. Cuando nosotros compilamos el programa, no sabemos cuánta de esta memoria vamos a necesitar. Entonces se tiene que asignar dinámicamente. O sea, yo en algún momento voy a decir, bueno, necesito 1 megabyte de memoria para hacer lo que tengo que hacer. Entonces voy a pedirla dinámicamente y esa memoria se va a almacenar en lo que se llama heap. Cuando nosotros dejamos de utilizar esta memoria, se va a llamar a una llamada al sistema operativo que se llama free. Todo esto
lo vamos a ver en el momento que empecemos a ver cómo manejar la memoria en C. En el segmento de datos vamos a almacenar las variables globales y las variables estáticas. Estas variables se conocen al momento de compilación, estas no, se conocen al momento de compilación y se guardan con el mismo programa, digamos. Cuando uno levanta un programa en memoria, cuando el sistema operativo comienza a ejecutar un determinado proceso, este segmento de datos se levanta con el código del programa que se va a ejecutar y se lleva a memoria. O sea que tenemos que tener desde el inicio esa cantidad de memoria para poder almacenar todo el código y todas las variables globales y estáticas que hayamos definido en nuestro programa. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque la memoria dinámica no es necesario tenerla al momento de ejecutar el programa. Quizás cuando nosotros ejecutamos el programa no hay suficiente memoria para toda la memoria dinámica que vamos a usar después. Solamente al momento de pedir esa memoria, de que el sistema operativo nos dé esa memoria, nosotros recién ahí vamos a saber si contamos con esa memoria o no. Por el otro lado, tenemos una porción de memoria que se llama stack, y esto se usa para las llamadas a función. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una función, que todavía no definimos lo que es una función, pero imagínense que yo tengo un programa, ¿sí? Y en algún momento este programa llama a otro pedacito de mi programa, ¿sí? Toda esta llamada se tiene que guardar en el stack, ¿sí? Habrán visto que hay un sitio muy popular que se llama Stack Overflow, que hace referencia a esto. O sea, ¿qué significa Stack Overflow? Overflow significa cuando algo se llena de más y se desborda, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos un programa que llama a esto, y esto a su vez se llama a esto, y esto a su vez se llama a esto, y se llama a esto, y se llama a esto, y nunca para, hay un momento donde vamos a consumir toda la memoria del stack y vamos a caer en un Stack Overflow, generando una excepción en el sistema operativo y que nuestro programa deje de correr. Todo esto lo vamos a ver después con ejemplos, con lo cual ahora no es tan importante que lo tengan, pero tienen que saber que existe. Entonces, resumiendo, la memoria esencialmente es un componente que almacena datos e instrucciones que la CPU necesita para ejecutar nuestros programas, permite el acceso rápido a la información y se organiza en diferentes regiones que son las que acabamos de nombrar. Pasemos entonces ahora a las direcciones de memoria. Esto es algo que van a ver en mayor detalle en la materia sistemas operativos. Sin embargo, acá tenemos que dar alguna pequeña introducción de las direcciones de memoria. Vamos a separar un poquito esto y voy a separar un poquito esto acá también para poder hablar de direcciones de memoria. ¿Qué es una dirección de memoria? Una dirección de memoria es nada más y nada menos que el lugar que el sistema operativo nos dio para cada una de estas cosas. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, vamos a decir, yo quiero almacenar una imagen de 1 megabyte. Entonces pido 1 megabyte de memoria, ¿sí? Imagínense que cada uno de estos cuadraditos es un pedacito de la imagen. Entonces yo reservo suficiente información para poder almacenar una imagen de 1 megabyte, ¿sí? Eso es lo que va a ocupar en mi memoria. Ahora, como forma de organización, cada uno de estos cuadritos tiene que tener una dirección. De la misma manera que nosotros tenemos una dirección en nuestra casa. Si nosotros queremos hacer referencia a este cuadradito puntual, tenemos que tener sí o sí una dirección que nos diga dónde está. Esa dirección es una dirección básicamente secuencial que
arranca desde el inicio de la memoria hasta el final de la memoria, ¿sí? Y que se escribe en hexadecimal. En realidad no se escribe en hexadecimal, no es necesario, se escribe muchas veces por el tamaño que tiene, se suele escribir en hexadecimal. Vamos a decir que, por ejemplo, esta dirección es la 0x-A01F0, ¿sí? Entonces, esta es la dirección de memoria de este cuadradito particular, ¿sí? Ahora, supongamos que nosotros ahora queremos saber la dirección del cuadradito siguiente. Bueno, la dirección del cuadradito siguiente va a ser la 0x-A01F1. ¿Por qué 1? Bueno, porque en realidad, si nosotros tenemos un megabyte es 1.000.000 de bytes, ¿sí? Con lo cual, cada uno de estos, si ocupa un byte, la siguiente dirección va a ser literalmente la siguiente. O sea, no es que tiene un número extraño o un número aleatorio. Va a ser la dirección anterior más 1. Y así con todas estos cuadraditos van a tener una dirección donde el anterior va a ser el inmediatamente anterior, o sea, el menos 1, y el siguiente va a ser el inmediatamente siguiente, o sea, el más 1. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la memoria es secuencial y contigua. Así que vamos a achicar esto y vamos a agrandar esto. ¿Qué significa que sea secuencial y contigua? Que nosotros podemos pensarla como si fuera una tira de muchos lugares donde nosotros podemos almacenar algo aquí dentro. Lo que nosotros vamos a poder almacenar aquí dentro va a ser un byte. Acá yo voy a almacenar un byte, ¿sí? Esa no es la menor medida. La menor medida es un bit. Y un byte está compuesto de 8 bits. ¿Sí? Entonces nosotros aquí vamos a poder, esencialmente, vamos a decir por ahora, colocar una letra, un número, cualquier cosa que sea un byte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pedimos un pedazo de memoria al sistema operativo, vamos a decir que nosotros le decimos, bueno, nosotros queremos 200 bytes. ¿Qué va a hacer el sistema operativo? El sistema operativo va a buscar 200 bytes contiguos acá y nos va a devolver esta porción de memoria, que va a arrancar en alguna dirección, vamos a decir la 0x-A000, por ejemplo, y va a terminar en la 0x-A199, porque son 200 bytes contiguos. En realidad esto está mal porque esto está en hexadecimal y yo estoy haciendo mal la cuenta, pero quiero decir, quiero que entiendan lo contiguo. Vamos a decir en el 000 y terminamos acá en el 199, así se entiende, ¿sí? No necesariamente tengo que escribirlo en hexadecimal, pero la idea es que son contiguos. Esto significa que si este está en la posición 0, yo sumando 199 puedo ir al último elemento. Este tipo de cosas, después, cuando uno programa en C, son súper importantes de tener en cuenta, porque uno puede hacer distinto tipo de operaciones con la memoria, donde, por ejemplo, yo quiero saltar por encima de cierta cantidad de datos, decir, bueno, yo quiero tomar los datos impares, entonces yo puedo decir, bueno, si esta es mi dirección de memoria 0, entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero ir por los datos pares, supongamos. Bueno, entonces tengo que sumar 2 y entonces paso al 2 y salteo este, entonces ahora paso al 4 y salteo este y ahora paso al 6 y así sucesivamente. Esto, para algunos algoritmos, es bastante útil de hacer. Bien,
Ahora, ¿qué significa pedir memoria? Cuando yo digo pedir memoria, yo en varios momentos dije pedir memoria. Y pedir memoria parece como que yo me estuviera sentando en el borde de la calle a mendigar memoria. En realidad, como funciona una computadora, y en general cualquier dispositivo, lo que tiene es un sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo, a grandes rasgos, no me voy a poner muy técnico en esto, pero el sistema operativo es el que está entre nosotros y el hardware de la computadora. O sea, cuando nosotros le pedimos cosas al sistema operativo, y el sistema operativo está administrando todo este hardware de manera tal de que, por ejemplo, si hay dos personas usando el sistema operativo, estas dos personas pueden compartir el mismo hardware sin necesidad de estar preocupándose de que alguno de los dos esté usando un recurso que ya está siendo utilizado por otro. Entonces, el sistema operativo tiene un montón de herramientas adentro para evitar ese tipo de cosas. Como por ejemplo, semáforos, mutex, pone colas para hacer esperar a los usuarios, para hacer esperar a los procesos. Y una de las cosas que uno puede hacer es pedirle memoria al sistema operativo. Uno no lo pide directamente, en realidad lo que uno hace es escribir un programa. Yo acá escribo un programa en C. Entonces tengo todas mis instrucciones en C. Y resulta que esta instrucción, que está justo antes de leer una imagen, necesita, por ejemplo, pedir 1 mega de memoria. Entonces hay una llamada al sistema operativo. Vamos a decir que esto hace una llamada al sistema operativo, que en este caso en C vamos a decir que se llama malloc. Y yo al sistema operativo le digo, bueno, quiero 1 mega de memoria. O sea que voy a decir malloc de 1.000.000. El sistema operativo va a ir al hardware, se va a fijar si hay 1 mega de memoria, tiene tablas donde maneja este tipo de cosas, y si hay 1 mega de memoria, me va a devolver un puntero, vamos a decir 0xF3910, me va a devolver ese puntero a una dirección de memoria donde inicia este mega que acabo de pedir. Vale decir, cuando yo solicito memoria, lo que estoy haciendo es ejecutando lo que se llama una llamada al sistema o sistema operativo. Esta llamada al sistema se lleva como primer parámetro la cantidad de memoria que yo quiero solicitar, y el sistema operativo internamente va a ver si me puede dar esa cantidad de memoria. Si me la puede dar, me va a devolver un puntero a donde inicia. Vamos a decir que si esta es la memoria de la computadora, ¿sí? Yo siempre la dibujo como una matriz, pero ustedes piénsenla como si fuera una tira, ¿sí? Entonces yo pedí memoria, vamos a decir, el sistema operativo va a tomar esta sección de la memoria donde hay 1 mega y me va a devolver un puntero o una dirección de memoria al inicio. Me va a decir, bueno, tu mega de memoria, el que me acabas de pedir, arranca aquí. Y desde aquí hay 1 mega, 1.000.000 de bytes que son tuyos. Recién se me escapó una palabra que no quería introducir, pero ya que la introduje, aprovechamos y la empiezo a explicar, que son los punteros. Que es un concepto que es muy importante en el lenguaje C, porque muchísimas de las funciones, prácticamente todas las funciones de llamadas al sistema operativo y muchísimas funciones de uso corriente, se manejan con punteros, porque el puntero
lo que determina, lo que tiene, es una dirección de memoria. En su interior ustedes lo tienen que pensar como si fuera una dirección de memoria. De todas formas, el puntero normalmente se dibuja, o lo dibuja muchas veces, como una flecha, ¿sí? De nuevo, supongamos que tenemos la memoria. Vamos a decir que la memoria es de esta manera. Y nosotros acabamos de pedir memoria al sistema operativo. El sistema operativo nos dijo, bueno, ustedes tienen la memoria de ustedes empieza aquí, ¿sí? No sé por ahora dónde termina. Pero bueno, yo hice malloc de 100 y esto, el sistema operativo me dijo, bueno, tu memoria empieza aquí, en la dirección de memoria 0xAFA, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa dirección de memoria. Ahora, ¿cómo nos devuelve el sistema operativo y cómo lo vemos nosotros en el lenguaje C? Bueno, nosotros lo vamos a ver con algo que se llama puntero. Y el puntero, como decía antes, muchas veces se dibuja como una flecha. O sea, se dibuja como esto. Porque ustedes van a leer muchas veces que esto se llama puntero o apuntador. Porque lo que tiene este puntero es que mantiene la dirección de memoria que nos acaba de devolver el malloc. ¿Qué significa que contiene la dirección de memoria? Bueno, que en realidad este puntero, que vamos a ponerlo acá, este puntero dice, bueno, yo soy 0xAFA. Soy esta dirección de memoria. Ahora, ¿ustedes pueden cambiar este puntero? ¿Pueden perderlo? ¿Pueden modificarlo? Por supuesto que sí. Eso tiene algunas consecuencias que vamos a ver más abajo, pero esencialmente este puntero no es nada más y nada menos que una dirección de memoria que nos indica a dónde comienza la cantidad de datos que nosotros queremos. Ahora, solamente nos indica el comienzo, no nos indica nada más. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros trabajamos con memoria, si nosotros pedimos, por ejemplo, como en este caso, 100 bytes, y nosotros tenemos un puntero que apunta a estos 100 bytes que están acá, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber que este puntero está apuntando a 100 bytes. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ustedes, por ejemplo, me podrían preguntar, ¿y qué pasa si yo pongo un puntero y lo hago apuntar acá? A una porción de memoria que no es mía. Y digo, bueno, quiero leer esta porción de memoria. Tranquilamente se puede hacer eso desde C. Pero hay un problema. Y el problema pasa de pensar de quién es esta memoria. Esta memoria pueden pasar tres cosas: que sea mía, que no sea de nadie, o que sea de otro. Si es mía, yo tranquilamente la puedo leer y la puedo escribir. El sistema operativo nunca me va a frenar si yo quiero modificar datos que son míos. Incluso si son datos de mi mismo programa. Pero eso provocaría otras consecuencias. Que después veremos. Si la memoria no es de nadie, también puedo leer y escribir. El sistema operativo no... Es muy costoso para el sistema operativo mantener registro o frenarme si yo quiero leer y escribir en una memoria que no me corresponde. Con lo cual, esto genera un problema, que es que si yo estoy leyendo y escribiendo de una dirección de memoria que es mía, va a funcionar, y si yo estoy leyendo y escribiendo de una memoria que no es mía, de una porción de memoria que no es mía, también va a funcionar. Entonces esto produce un problema.
que muchas veces si yo tengo un problema con mis punteros y yo por algún error estoy haciendo alguna operación donde mi puntero está leyendo y escribiendo en un lugar que no es mío, yo no me voy a dar cuenta y el sistema operativo me lo va a dejar hacer. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? En el tercer momento. Si la memoria es de otro, vamos a decir que esta porción de memoria de acá no es mía, sino que es de otra persona que estaba trabajando acá. Yo soy este y tengo mis punteros, y esta persona tiene un puntero apuntando acá y esta memoria fue pedida por este usuario. Lo que va a pasar es que el sistema operativo me va a matar mi proceso. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. Porque yo no puedo modificar la información de otro usuario. Toda la información y los datos que está utilizando otro usuario no se puede modificar por otro. El sistema operativo no lo permite y si nosotros lo intentamos hacer, el sistema operativo directamente nos mata el proceso. Esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la vida útil de la memoria? Bueno, la vida útil de la memoria es bastante sencilla y bastante difícil a la vez. ¿Por qué? Porque la vida útil de la memoria, supongamos que nosotros tenemos nuestro programa en C aquí y nosotros pedimos memoria aquí. Supongamos que acá hicimos nuestro malloc de 200 y nosotros trabajamos con esto, pero supongamos que nosotros solamente trabajamos con esto en esta parte. Entonces la vida útil de la memoria fue este sector en azul. ¿Y qué pasa con la memoria después? Bueno, ese es uno de los grandes problemas, creo que uno de los problemas más comunes en C, que es el problema de el desmanejo de la memoria. Mientras que nuestro programa esté corriendo, cada vez que nosotros pidamos memoria y la memoria se puede asignar a ese programa, el sistema operativo lo permita, esa porción de memoria va a estar siempre disponible para nosotros y nosotros vamos a tener siempre un pedazo de memoria de lo que hayamos pedido. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a este punto y nosotros no liberamos esta memoria sigue tomada. Y si nosotros, supongamos que nuestro programa acá se queda haciendo un loop y se queda haciendo cosas todo el tiempo y no usa más esta memoria, esto es lo que se llama un memory leak. ¿Por qué? Porque es memoria que nosotros nunca liberamos. Entonces, la vida útil de la memoria es uno de los problemas más grandes que ustedes van a tener en C. Porque ustedes tienen que encargarse de reservar memoria, de saber que no están utilizando memoria que no les corresponde y de liberar la memoria cuando ustedes no utilicen más esa porción de memoria. Lógicamente que si su programa es lineal y corre todo completo, al finalizar, supongamos que acá está el final del programa, el sistema operativo lo que va a hacer va a liberar toda la memoria que ustedes hayan pedido y no hayan liberado hasta ese momento. Pero eso solo ocurre cuando el proceso llega a su fin. Mientras el proceso está corriendo, toda la memoria que ustedes piden y no liberan con la llamada free, lo que termina pasando es que es un memory leak. Entonces, resumiendo, ¿qué no hace el lenguaje C por vos? Bueno, no inicializa la memoria. Esto significa que cuando ustedes piden memoria con malloc, en realidad lo que ustedes están diciendo es, supongamos que yo hago malloc 150, lo que yo estoy diciendo es quiero 150 bytes de memoria. Perfecto. Ahora, si acá esta memoria estaba toda en 0 o si esta memoria tenía restos de otro uso anterior, el lenguaje C no inicializa la memoria, con lo cual es obligatorio inicializar la memoria
si nosotros queremos hacer algún tipo de operación. Muchas veces nosotros queremos hacer algún tipo de operación aquí y nos confiamos de que esta memoria ya está inicializada, por ejemplo, todo en 0. Y eso no es así. Tienen que tener cuidado porque el lenguaje C no inicializa la memoria por ustedes. La otra cosa es que no chequea los límites. Cuando ustedes piden una dirección de memoria y tienen un puntero que está apuntando al comienzo de esta porción de memoria, ustedes tienen que tener en cuenta que si pidieron 150 no pueden ir por encima de 150, porque si no, si acceden a este sector de la memoria, pueden pasar lo que les comentaba aquí. Esa porción de memoria puede ser de ustedes, puede ser de nadie o puede ser de otro. Si es de otro, el programa se termina. Y esto es un problema clásico, por ejemplo, cuando uno hace un programa que corre en una computadora y funciona, y después cuando lo quiere correr en un servidor o en otra computadora no funciona, porque está este problema de que estamos excediendo los límites de la memoria que hemos pedido. Y por último, no gestiona la vida útil. Ustedes habrán visto que lenguajes mucho más de alto nivel, por ejemplo Java o Ruby, tienen una suerte de garbage collector. Que lo que hace el garbage collector es como una especie de mini programita que va llevando la cuenta de cuál porción de memoria fue solicitada y no se va a utilizar más. Eso, lógicamente, hace que el lenguaje C sea muy rápido y que otros lenguajes, como tienen que tener garbage collector y tienen que ir verificando qué memoria se utilizó, qué memoria no se utilizó y qué memoria puede ser liberada, hace que la ejecución sea más lenta que un lenguaje de bajo nivel como C. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.